Mi madre no me ayudaba con mi hijo en una emergencia porque no es mi sirvienta, pero no tenía ningún problema en ser la mejor abuela del mundo para mi hermana. Dejé de pagarle las cuentas y la vi sufrir una crisis nerviosa desde mi tranquila morada. Hola, Reddit. Yo, Kevin, 33 años. Hombre, nunca había publicado algo así antes, pero me lo he guardado para mí durante demasiado tiempo. Mi madre, Diana, tiene 56 años y siempre ha vivido en su propio mundo. Uno donde ella es la reina, la víctima y la única que importa. Durante años, intenté ser un hijo decente. Pagué sus cuentas, le compré la comida y me quedé callado mientras ella trataba a mi hermana Melissa, de 31 años, como la segunda venida. Me comporté como si solo estuviera allí. No había duda de que había prejuicios. Pero cuando le pedí un pequeño favor durante una semana realmente difícil, me cerró el paso de una manera que me hizo sentir que iba a perderlo. Ese momento me llevó a demandas, culpabilización, alucinaciones descontroladas e incluso a problemas en el trabajo de mi esposa. Pero lo peor es que la gente todavía exclama: «Espera, ¿de verdad hiciste eso?». Querrán saber cómo termina esto. Así que no soy de los que piden ayuda. No porque intente demostrar nada, sino porque he aprendido que pedirle algo a mi madre suele empeorar las cosas que si lo hiciera yo mismo. Es de esas personas que te hacen sentir como si le hubieras pedido un riñón cuando le pides algo pequeño. Pero esta vez no tuve muchas opciones. Mi esposa, Rachel, de 32 años, se sintió muy mal, con mucha fiebre, no solo un resfriado y té. Esto es lo que estamos haciendo para vigilarla. Tenía la fiebre muy alta y el médico no quería correr ningún riesgo. Entonces, ella se reportó y de repente me di cuenta de que no tenía respaldo cuando fui a buscar a Ellie, nuestro hijo de 5 años. Nuestra niñera no estaba en casa. La familia de Rachel vive demasiado lejos. Muchos de mis amigos cercanos estaban trabajando o cuidando a sus propios hijos. Así que, después de considerar todas mis opciones, finalmente cedí y contacté a mi mamá, Diana. Ahora, quiero contarles algo sobre Diana. Vive en su propio mundo de fantasía donde siempre es la víctima y constantemente hace todo por los demás. Incluso cuando no está haciendo nada en absoluto, sin importar lo que realmente haya sucedido, siempre puede encontrar la manera de hacer que parezca que ella es la víctima. Aún así, pensé que tal vez podría ayudar a su nieto por unas horas esta vez. No fue tan difícil. Oye, mamá, ya me arrepentí de haberlo hecho. Rachel está en el hospital. Tuvo mucha fiebre y tengo a Ellie conmigo. Solo necesito que alguien lo vigile unas horas mientras hago algunas cosas y me aseguro de que ella esté bien. Preveo que la gente estará preocupada. Quizás un poco de cariño. ¿Qué? Suelto un suspiro. El tipo de suspiro que te dice que va a decir algo que no servirá de nada. No firmé para criar a tu hijo. Kevin, comentó, sonando fría y moralista. No soy tu niñera. Juro que parpadeé 3 veces en shock. Mamá, nadie te está pidiendo que lo críes. Solo vigilalo en radio. Es una cuestión de vida o muerte. Siempre actúas como si no tuviera nada mejor que hacer. Continuó, ignorando el hecho de que no ha tenido un trabajo en, ¿qué? Una década. Estoy cansada de que me traten como a una sirvienta. Eso sí, no le había pedido nada en años, literalmente. Pero aparentemente pedirle que pase tiempo con su nieto mientras su nuera está en el hospital cuenta como algún tipo de ofensa moral. Entonces oigo algo. La voz de una niña riendo de fondo. «Espera, ¿es Max?», preguntó. Duda. Luego responde como si nada. Melissa necesitaba que lo llevara hoy. Ella y Todd tenían planes. Así que, para que quede claro, estaba cuidando a mi hermana, que, por cierto, vive a 10 minutos de aquí y está casada con un marido que teletrabaja. Pero reciben ayuda. Yo me siento culpable. Bueno, déjame aclarar esto, dije, apretando la mandíbula. Estás cuidando a Max ahora mismo, pero no puedes ayudar con él y ¿por qué qué? No soy lo suficientemente lamentable. Melissa es diferente. Lo dijo como si eso lo explicara todo. Está haciendo lo mejor que puede. Tiene responsabilidades, ¿verdad? Y supongo que me quedo sentada en una hamaca todo el día mientras el dinero llueve del cielo. Te das cuenta de que llevo 3 años pagando tu alquiler, ¿verdad? Le dije, las facturas, la compra, tu teléfono, tú. ¿Qué era? Una suscripción a un marco de fotos digital. No me lo eches en cara, Kevin, dijo enfadada. Eso es lo que hacen los niños. Cuidan de sus madres. ¿Y qué hacen las madres? Porque creía que ayudarse mutuamente era parte de ser familia. Le dije, no soy tu sirvienta.
repitió. Siempre actúas como si te debiera algo. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque era una locura. Desde que conseguí un ascenso en el trabajo, he estado pagando los gastos de esta mujer. Nunca le pedí nada a cambio, ni una sola vez. En los últimos 5 años, el mayor logro de Melissa fue apuntarse a una clase de yoga. Entonces da el golpe final. Mi hija es Melissa. Me necesita. Eso está bien. Entonces, ¿soy solo una tarjeta de débito con piernas? En ese momento, Ellie me tiró de la manga. Estaba allí de pie, mirándome, perplejo, quizás un poco aterrorizado. Lo miré y vi que esta pelea no solo era molesta, era triste. Estaba implorando a alguien que claramente no creía que mi hijo y yo valiéramos la pena. Colgué sin decir nada más. Me llevé a Ellie y lo hice yo misma. Rachel pasó la noche en el hospital. Llevé a Ellie a la recepción. Le di algo de comer y lo dejé ver videos en mi teléfono mientras hablaba con las enfermeras. Había mucho ruido. Sí, pero lo logramos. Y, para ser honesta, me sentí mejor que ser tratada como una mendiga por mi propia familia. Pero no se trataba solo de ese día. Se trataba de todo lo que lo precedió. Ser el hijo responsable durante años. Años de que me dijeran que hiciera todo el trabajo mientras Melissa recibía elogios por respirar. Pagué las cuentas de Diana. Me aseguré de que tuviera algo de comer. Y la única vez que realmente la necesité, me dejó muy clara mi postura. Ese fue el día en que algo dentro de mí simplemente dejó de funcionar. No estaba enojado. No estaba triste. Simplemente estaba acabado. Ni siquiera quería quejarme. No hubo conversación. No tuve una larga charla con Rachel para contárselo todo. Sin embargo, seguía en el hospital, intentando recuperarse de una fiebre que la hacía sentir fatal. Tenía mucho que hacer, así que mantuve la calma y la serenidad. Empecé a hacer listas mentalmente. No hablé mucho, simplemente la dejé hablar. Era lo mismo de siempre, convertir un resultado normal en una ofensa moral. Hacerlo emotivo, hacerlo emocionante y, sobre todo, culparme a mí. Lo extraño era lo tranquilo que estaba. Esto me habría hecho sentir remordimiento hace unos meses, pero ahora parecía que ya lo habían usado antes. Hice lo que cualquier persona razonable haría después de colgar. Lame al hospital. No tenía nada de malo. No iba a ponerme histérico por una escena de desmayo falso. La enfermera dijo que había estado allí, aunque no la ingresaron por una deshidratación leve. Me dieron el alta esa misma mañana. Sin caída, sin pasar la noche, solo una parada rápida y algo de papeleo. Ni siquiera me sorprendió. Siendo sincera, lo único que me impactó fue la rapidez con la que jugaron la carta del hospital. Pensé que primero tendría al menos una semana de silencio pasivo-agresivo. No respondí al segundo mensaje de Melissa, que decía que mamá estaba muy disgustada ni a que me sugería ir a verla y hablar con ella. Pensé que si quería llorar por la traición, podía hacerlo en el hospital con el aire acondicionado y las máquinas expendedoras. Fue Rachel quien realmente me ayudó a entender. Tampoco se sorprendió cuando le conté lo sucedido. Negó con la cabeza y añadió, ¿sabes? Está reescribiendo la historia otra vez, ¿verdad? Y tenía razón. Eso fue exactamente una reescritura. Mamá no me iba a decir que me había dicho que buscara una niñera mientras ella cuidaba de Maximum. No iba a admitir nada. En cambio, lo convirtió en una tragedia shakespeariana en la que yo era el malo y ella una madre noble que había sido abandonada por su hijo desagradecido. A lo largo de los años, he tenido muchos momentos como este. Se saltó la fiesta de cumpleaños de Ellie porque tenía mucho sueño. Pero una hora después, subió selfies desde casa de Melissa. Comidas familiares donde mi madre se pasaba todo el tiempo felicitando a Melissa por trabajar tanto y a mí me decían que parecía cansada y que debería sonreír más. No era algo nuevo para él. Era la primera vez que no hacía lo que ella quería. Sin culpa, sin cheque, sin visitas, solo silencio, y se sentía bien. Melissa siguió enviándome actualizaciones que no le pedí ese fin de semana. Mamá todavía no ha comido mucho y está tratando de mantenerse fuerte. No respondía nada, no por ser mala, sino porque no me quedaba nada para dar. Pasé ese sábado construyendo una enorme nave espacial de cartón con Ellie en la sala. Me preguntó si podía volar a casa de la abuela. Le dije que no porque las baterías solo funcionaban para quienes realmente querían vernos. Le pareció gracioso. Simplemente sonreí y le di otro marcador. La vergüenza que solía residir en mi pecho como la mascota de un ocupa se ha ido, y en su lugar hay una especie de calma y tranquilidad. Recibí un mensaje de Facebook el domingo por la noche.
Diana había puesto un vago estado pasivo-agresivo. La gente solo te adora cuando puedes ayudarlos, pero lo dejé pasar. Siempre perdono porque eso es lo que hace una buena madre. 32 me gusta, principalmente de antiguos compañeros de iglesia y familiares lejanos. No me involucre. Ni siquiera puse los ojos en blanco. Simplemente desactivé las notificaciones de sus publicaciones. Ya no valía la pena perder el tiempo. Esa es la parte de poner límites que la gente no te dice. No es solo una pelea ni un momento dramático. A veces simplemente tienes que elegir el silencio. Decider no responder. En lugar de volver a sumergirte en el caos ajeno, decides hacer una nave espacial de cartón. Melissa y Diana no dijeron nada durante casi 3 días después de eso. Ni una palabra. Pensé que se habrían enfurruñado en los chats grupales o que hablarían de mí con primos que solo me recuerdan cuando alguien está en el hospital o muerto. Pero entonces llegó el jueves. Para entonces, Rachel ya había vuelto al trabajo. Todavía no al 100%, pero estable. Su trabajo es relativamente fácil. Las tareas administrativas en una clínica incluyen contestar el teléfono, rellenar papeles, concertar citas y mantener la oficina limpia y profesional. Se debe esperar cierta decencia de todos los que entran. Es una lástima que Diana no lleve la decencia consigo. Rachel me envió un mensaje sobre el mediodía. Solo 3 palabras. Está aquí. No es real. Luego un segundo. No vengas todavía. Cuando dijo, todavía, fue suficiente para que me pusiera los zapatos y cogiera las llaves. Cuando llegué, Rachel ya estaba fuera del edificio, tranquila, con los brazos cruzados y todavía con su uniforme. Un guardia de seguridad acompañaba a Diana a pocos metros de distancia. Ella seguía murmurando para sí misma y agarrando ese bolso dorado descascarillado como si estuviera lleno de una dignidad que no merecía. Aparqué como un loco en la mitad de la cola y salí. Rachel simplemente señaló las puertas delanteras. Entró como si fuera una visita normal, le sonrió a la recepcionista y dijo que necesitaba hablar conmigo enseguida. Diana no era tímida. Entró como si le estuviera haciendo un favor a Rachel, una voz agradable y fingió preocupación. La gente de la sala de espera le sonreía de verdad. Siempre sabía cómo ser amable cuando necesitaba que la observaran. Rachel seguía hablando y yo solo podía quedarme ahí parado, intentando no rechinar los dientes. Esperó hasta que estuvimos en la sala de descanso y no había nadie más. Entonces todo se volvió completamente loco. No dije nada. La dejé hablar. Dijo, te he hecho un lío. Parpadeé. ¿Qué? Dijo, y cito textualmente, envenenaste el corazón de mi hijo. Eres la razón por la que se volvió contra mí. Le has estado lavando el cerebro desde el día en que te casaste. Al principio ni siquiera pude procesarlo. Era un montón de disparates psicóticos que mi cerebro tardó un segundo en interpretarlos. Rachel ni siquiera estaba enfadada. Parecía cansada, más irritada que otra cosa. Dijo que le había robado su maternidad. Añadió que siempre fuiste un buen chico hasta que me interpuse. Incluso dijo, te atraje con lástima porque sabía que eras demasiado bueno para dejar sola a una chica enferma. Apreté la mandíbula. No tenía ni idea de qué significaba eso. Rachel tenía gripe cuando nos vimos una vez. Al parecer, esa era su historia de la chica enferma. Luego me llamó controladora por haberte impedido ayudarla. Dijo, te convertí en un hombre frío y desalmado. Negué con la cabeza intentando contener la risa. ¿Qué dijiste? Rachel se encogió de hombros. Le dije que no estábamos en el siglo XIX y que cada cual toma sus propias decisiones. Luego le dije que saliera de la clínica inmediatamente o llamaría a seguridad. Al parecer, eso molestó a Diana. Empezó a alzar la voz, no a gritar, pero lo suficiente para que la gente de pasillo la oyera. Empezó a hablar de cómo lo había sacrificado todo para criarme, de cómo algunas mujeres se casan con buenos hombres solo para quebrarlos. Una enfermera intervino e intentó calmarla. Diana también se volvió contra ella, llamándola niñata entrometida. Fue entonces cuando la recepción llamó a seguridad. Se fue antes de que llegaran, dijo Rachel. Salió hecha una furia, llamándome serpiente. ¿Una serpiente? Eso era nuevo. Rachel respiró hondo y me miró como si por fin se permitiera respirar. No quería decírtelo enseguida, dijo, pero sabía que lo pondría a su favor, así que pensé que era mejor adelantarme. Asentí. Gracias por encargarte. No hice nada especial, respondió. Simplemente no dejé que me arrastrara su locura. Me ofrecí a llevarla a casa. Insistió en terminar su turno. No iba a dejar que Diana le arruinara el día. De vuelta en casa,
no dejaba de pensar en todo el asunto. Como Diana se había convencido por completo de que Rachel era una mente maestra malvada. Como si yo fuera un idiota sin cerebro que seguía órdenes. Era ridículo, pero también triste, como ver a alguien autodestruirse con el mismo fuego que espera que todos los demás apaguen. A la hora de cenar, Rachel por fin llegó a casa. Parecía agotada, pero bien, no hablamos mucho. Ellie estaba demasiado ocupado fingiendo que sus espaguetis eran monstruo. A la mañana siguiente, Melissa me envió un mensaje. Era largo, lleno de indirectas pasivas. Oí que mamá intentó visitar a Rachel. Estaba intentando hacer las paces. No tenían por qué avergonzarla así. Hagen Las Paces. Fue al trabajo de Rachel a despotricar sobre control mental. Eso no es paz. Es solo un delirio con pintalabios. No respondí. En cambio, imprimí una cronología de cada depósito que le había hecho a Diana en los últimos 3 años. Lo guardé en una carpeta. Agregué mensajes de voz, capturas de pantalla. No planeaba hacer nada con ellos todavía, pero por cómo se estaban intensificando las cosas, pensé que era mejor estar preparada. Rachel lo apoyó, no me presionó de ninguna manera, pero dijo que si era tan atrevida, podría intentar algo peor. Y tenía razón porque Diana no había terminado. Pensó que podía culparme, fracasar, luego arrastrar a Rachel, fracasar de nuevo y seguir insistiendo. Y eso me dijo algo importante. No solo se creía con derecho. Era peligrosa y no iba a dejar que se acercara a mi esposa ni a mi hijo otra vez. Después de la treta que hizo en el trabajo de Rachel, supe que Diana no solo estaba siendo dramática, estaba perdiendo el control. Era como si ya no pudiera soportar perder el control de la narrativa. Estaba acostumbrada a hacerse la víctima y a que le creyeran sin cuestionarla. Eso dejó de funcionar. Y ahora buscaba cualquier vestigio de influencia que aún pudiera tener. Para entonces, había bloqueado su número. No lo hacía por despecho. Simplemente no quería darle la opción de contactarme y arruinarme el día. Melissa intentó jugar a un intermedio, pero ignoré la mayoría de sus mensajes. 2. No necesitaba un traductor para el delirio. Esa fue la semana en que apareció el sobre. Sin nombre en el anverso, solo mi dirección escrita a máquina. Dentro, un documento impreso con sello judicial. Una citación para una demanda de menor cuantía. Diana me estaba demandando por incumplimiento de contrato verbal y angustia emocional. Me senté con él en la mesa de la cocina y lo leí 2 veces, luego una tercera solo para asegurarme de que no me perdía el chiste. De hecho, escribió en un papel que le había prometido apoyo financiero de por vida y que terminar repentinamente los pagos le causó un daño significativo, tanto emocional como económico. Rachel entró mientras sostenía el papel como si fuera radiactivo. Finalmente lo hizo. Dije. Lo llevó a los tribunales. Rachel lo leyó. Ni siquiera se inmutó. Supongo que ahora quiere que se rían de un tribunal. Honestamente, ni siquiera estaba tan estresado. Sobre todo molesto. Pero pensé que si lo estaba llevando tan lejos, más me valía estar preparado. Así que saqué la carpeta que empecé a crear después de su visita de trabajo. Tenía todo. Transferencias bancarias, marcas de tiempo, mensajes de texto, incluso la captura de pantalla de la funda de su teléfono Flamingo que publicó la misma semana en que afirmó que no podía permitirse la compra. También incluye el registro de llamadas que mostraba cómo le pedí un favor, vigilar a Ellie, y como dijo que no mientras cuidaba activamente al hijo de Melissa. Incluso tenía el certificado del hospital que mostraba que su colapso no fue más que una deshidratación leve con una visita a una máquina expendedora. El día del juicio llegó rápido. No fue un juicio dramático como en la televisión. Solo una audiencia básica de reclamos menores en una habitación aburrida con sillas plegables y un juez que parecía haber visto todo tipo de tonterías que la ciudad tenía para ofrecer. Diana ya estaba allí cuando entré. Vestido completamente negro, cabello rizado, como si estuviera asistiendo a un funeral. No me miró, solo se sentó rígida con una carpeta de papeles en su regazo. No estaba nervioso. Ni siquiera traje un abogado. No lo necesitaba. Nos llamaron por nuestros nombres y subimos. Cuando el juez le dio la palabra, Diana se lanzó directamente a ello como si hubiera estado ensayando este discurso frente al espejo todas las noches. Le dijo al juez que era una anciana abandonada, que su único hijo le había prometido mantenerla indefinidamente y que su repentina negativa la hacía sufrir. Sacó extractos bancarios resaltados que mostraban el dinero que le había enviado a lo largo de los años como si fuera prueba de un acuerdo vinculante. El juez, para su crédito, la dejó terminar sin decir palabra. Solo asintió de vez en cuando,
Echó un vistazo a sus papeles y esperó a que se sentara. Entonces fue mi turno. Le entregué mi carpeta. Le expliqué la cronología. Como los pagos nunca fueron parte de un contrato, ni verbal ni escrito. Cómo la apoyé por bondad, no por obligación. Cómo el dinero se detuvo solo después de que ella se negara a ayudar cuando mi esposa estaba hospitalizada y, en cambio, estaba cuidando a mi sobrino. El juez revisó los papeles por encima. Se detuvo la captura de pantalla de su publicación de Facebook, donde presumía de comprarse un pequeño capricho. Esa misma semana, me dijo que no podía permitirse el pan. Luego se volvió hacia Diana. No veo ninguna indicación de que su hijo haya firmado ningún acuerdo para mantenerla. Al parecer, eran regalos, no pagos a cambio de servicios. Diana se quedó boquiabierta, pero él dijo que siempre había dicho que me cuidaría. Me dijo que podía confiar en él, y ahora él había decidido no hacerlo. Eso no es ilegal, respondió el juez. No hay ninguna ley que obligue a un hijo adulto a mantener económicamente a sus padres. Intentó una vez más, alegando angustia emocional, pero el juez la interrumpió. Estar molesta por la decisión personal de alguien no justifica una sentencia económica. Eso fue todo. Desestimado. No más discusión. Se quedó allí parada como si le hubieran dado una bofetada a cámara lenta. No dio las gracias. Ni siquiera recogió sus papeles. Salió rígida como un maniquí en un mal día. No la seguí. Esperé unos minutos y luego salí del juzgado por la puerta lateral. No estaba de humor para otra crisis, ni para uno de sus sermones en el aparcamiento. En casa, Rachel ya había preparado el almuerzo. Nada del otro mundo. Solo queso a la plancha y sopa de tomate. Me senté y la puse al día. Intentó jugar la carta de la madre emocionalmente abandonada, dije, mientras mojaba un sándwich. Judgen no se lo creyó. Rachel levantó su vaso de agua como un brindis por los registros públicos y los rastros de papel. Nos reímos, no porque fuera gracioso, sino porque finalmente no le quedaba nada que retorcer. Había llegado al final del camino y la habían callado delante de una verdadera figura de autoridad. Alguien que no se dejaba manipular emocionalmente por las lágrimas ni la culpa. Se sintió definitivo. No hubo llamadas esa noche, ni mensajes, ni seguimientos de Melissa, ni publicaciones crípticas en Facebook, ni citas compartidas sobre haber sido agraviada. Solo silencio. Y fue glorioso. 2 semanas de paz. 2 semanas enteras en las que no tuve que lidiar con viajes de culpa en avión y llamadas telefónicas raras fingiendo ser emergencias. Fue el silencio más largo que había tenido desde que dejé de pagar las facturas de Diana. Casi había empezado a creer que se había acabado. Entonces Rachel recibió un mensaje de una de sus amigas que vive cerca de Melissa. Estoy bastante segura de que tu suegra se acaba de mudar con tu hermana. La vi descargando maletas con ese bolso de leopardo. Así que ahí estaba. Diana había aterrizado oficialmente en casa de Melissa. Y sí, lo vi venir. Su cajero automático, es decir, yo, dejó de financiar su alquiler, así que probablemente la echaron. Y Melissa siempre fue la favorita, siempre la que, según Diana, la entendía. Si alguien iba a acogerla, era ella. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que fue cuesta abajo. Al tercer día, Melissa le envió un mensaje a Rachel diciéndole que su madre se estaba adaptando. Código para decir que ya está haciendo sufrir a la gente. Al quinto día, las actualizaciones cambiaron. Menos giros, más tensión. Al parecer, Diana había vuelto a su rutina habitual. Comentarios sobre cómo Todd, su marido, nunca ayuda lo suficiente. Cómo Mac debería comer menos snacks procesados. Cómo la ropa de Melissa olía barato. Siempre era la misma estrategia. Aparecía. Se portaba como una santa durante 48 horas y luego, poco a poco, se convertía en una administradora viviente a la que nadie contrataba. Entonces llegó el sexto día. Todd le dio un ultimátum a Melissa. OSEVA Diana, OSEVAL. Y ahí fue cuando Melissa mostró su verdadera cara. No defendió a su madre. No se emocionó. No intentó ceder. Se rindió al instante. Empacó las maletas de Diana mientras ella dormía la siesta y le dijo que tenía que irse. Rachel se enteró antes que yo. Melissa la echó esta mañana, dijo, dándome su teléfono. Le dijo a Todd que no iba a arriesgar su matrimonio por este lío. Me senté y me reí más fuerte que en meses. Así que después de todo el favoritismo, la lealtad ciega, el pedestal que Diana construyó para Melissa, la echaron como a una mala compañera de piso en cuanto las cosas se pusieron incómodas y no porque Melissa se hiciera cargo de la situación o tuviera algún avance.
Simplemente no quería perder a su marido. Acogió a Diana para que pareciera la buena hija. Pero cuando las cosas se pusieron incómodas, se dio la vuelta sin dudarlo. Todo instinto de supervivencia, sin agallas. Rachel pasó al siguiente mensaje. Ni siquiera la dejó terminar su café. La dejé en una parada de autobús cerca del centro comercial. Eso sí que fue brutal. Diana no me llamó, no me envió mensajes, pero oí que intentó llamar a algunos de mis primos esa tarde para preguntar si alguien tenía un sofá libre. Nadie se atrevió. Su crisis en el juzgado, al parecer, se había extendido y la gente se distanciaba. Me imaginé su cara sentada en esa parada con su bolso de leopardo y sin ningún sitio a dónde ir. No porque quisiera que sufriera, sino porque era la primera vez en su vida que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Lo apostó todo a la lealtad de Melissa, y Melissa se derrumbó como una silla de jardín. Unos días después, me encontré con Todd en una gasolinera. Parecía libre, como alguien que acaba de salir de una casa embrujada. Me sorprende que sigas casado, dije. Negó apenas con la cabeza. Le dije, si vuelve a hacer eso, estamos perdidos. Entonces dijo algo que se me quedó grabado. Tu madre no sabe vivir en un sitio sin intentar dirigirlo. Es como si en cuanto entra se creyera la dueña del lugar. Pero asentí. Siempre lo ha sido. Me llamó Kevin. Él añadió, en serio. Me miró a los ojos y dijo que me comporto como su hijo, como si fuera un insulto. Me reí. Últimamente ha intentado usar mi nombre como una palabrota. No se da cuenta de lo contraproducente que es. Sonrió. Negó con la cabeza y volvió a su coche. La siguiente actualización vino de alguien en Facebook. Un conocido de Melissa publicó un estado vago sobre ver a alguien echar a su propia madre. Sin nombres, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta. Diana se había convertido oficialmente en la advertencia de alguien. Melissa no me contactó, ni para disculparse, ni para desahogarse, ni para dar explicaciones. Supongo que pensó que lo descubriría con el tiempo, y tenía razón. Lo descubrí. Simplemente no me importó. Ella no era una víctima en esto. Solo había ayudado a Diana a salir de la imagen y la culpa. Y cuando le costó la paz, golpeó a un gato tan rápido que le dio un latigazo cervical. No fue noble. Fue conveniente. Fue Rachel lo resumió perfectamente. Quería el crédito de ser la buena hija sin el costo. Exactamente. Diana probablemente lo vio como una traición. Te garantizo que nunca imaginó que Melissa sería la que la echaría. Pero eso es lo que pasa cuando construyes tu vida sobre el favoritismo. Al final, la niña de oro los deja a los dos. Al final de la semana, Diana no tenía dónde quedarse, no entraba dinero y nadie la apoyaba. Y la única persona a la que siempre había ignorado, yo, estaba en casa con una familia estable, una casa tranquila y sin una sola pizca de culpa. Eso no la detuvo de intentarlo una vez más. Apareció. No sé cómo llegó a mi vecindario. Autobús, Uber, palo de escoba con culpa. Sea como fuere, allí estaba, sentada en el porche como una estatua, con los brazos cruzados, el rostro tenso, y ese bolso con la cremallera dorada descascarada a su lado, como si también estuviera agotado. Rachel Arvio primero. Golpeó la ventana y dijo, «Tu madre está ahí fuera». Salí y cerré la puerta tras de mí. Sin gritos, sin preámbulos, solo yo allí de pie mientras Diana levantaba la vista como si llevara años esperando un momento así. «Kevin», dijo con voz apagada. «No tengo a dónde ir». No dije nada. Llamé a todos. Ella siguió. Melissa desactivó mi número de teléfono. Todd no contesta mis llamadas. Tus primos actúan como si no notaran mis mensajes. Seguí sin contestar. Se levantó lentamente. Miró la fachada de la casa como si la estuviera juzgando mentalmente, como si ya hubiera estado pensando dónde poner sus cojines. Sé que metí la pata, dijo, pero sigo siendo tu madre. Finalmente la miré a los ojos. No estás aquí para pedir perdón. Viniste porque no tenías otra opción. Dio un salto. No mucho, pero lo suficiente para saber que lo sentía. Dijo, no necesito mucho. Solo hasta que pueda resolver las cosas. ¿Y si tarda un año en suceder? Pregunté. ¿O 5? No, dijo de inmediato. Solo necesito algo de tiempo y una oportunidad en un lugar seguro. El silencio se prolongó un rato. Rachel probablemente estaba mirando a través de las persianas. Ellie estaba dentro usando la tableta. La vida finalmente se había vuelto tranquila, fácil y libre. Y aquí estaba la mujer que había pisoteado mi serenidad durante años, actuando como si fuera su derecho de nacimiento.
Quise decirle que se fuera, pero no lo hice. Me apart. Dije, 1 semana, no más. Sus cejas se movieron como si no acabara de creérselo. Para ser sincero, yo tampoco. Asintió y agarró su equipaje. Entró como si no la hubieran echado de 3 casas y un juzgado en un mes, como si acabara de volver de vacaciones. Rachel no le devolvió la sonrisa cuando ella le sonrió. Saludó a Eli, pero él no la vio. Esa noche, no le di explicaciones a Rachel. No tenía por qué. Ella comprendió perfectamente de qué se trataba. No había piedad. Era una contención. Una última prueba de fuego que demostraría de una vez por todas quién era realmente esta mujer. No a mí, porque ya lo sabía, sino a ella. Diana siempre se había considerado la que daba, la que sufría y la que merecía. Iba a pasar 1 semana viendo todo lo que rompía desde dentro. Melissa ya la había desechado. Todo huyó sin pestañear. Los primos dejaron de hablarse y ahora tenía que vivir con el hijo a que había ridiculizado, demandado y tratado como una billetera desechable. A Diana no le quedaba nadie con quien actuar por primera vez. No había un niño de oro, ningún plan B, solo el espejo. Y sí, la dejé entrar porque valió la pena cada segundo verla retorcerse en el silencio.